La noche caía como un telón oscuro sobre la ciudad iluminada, cuando el rugido de un motor caro se apagó de golpe en medio de una carretera solitaria. El coche de Valeria Montiel, la chica multimillonaria que parecía tenerlo todo, quedó varado en la nada. Sus manos temblaban de rabia e impotencia mientras miraba el humo salir del capó. ¿Cómo era posible que alguien tan rica pudiera sentirse tan indefensa? De pronto, la figura de Gabriel Reyes, un antiguo compañero de escuela olvidado por todos, apareció bajo la lluvia. Con las manos manchadas de grasa y la mirada firme, se inclinó sin dudar para revisar el motor. Valeria, incrédula, apenas pudo reconocer al muchacho humilde que en el pasado fue motivo de burlas y desprecios en aquellos pasillos escolares. El silencio se rompió con una frase seca, directa, imposible de ignorar. Aunque seas millonaria, aquí dependes de mí. La tensión estalló en ese instante. Orgullo contra humildad, recuerdos contra presente, y en medio de ese choque, el destino comenzaba a tejer algo mucho más profundo que una simple reparación. No te pierdas ni un segundo de esta historia cargada de drama, amor y segundas oportunidades. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguna de nuestras historias llenas de emoción. El viento frío soplaba fuerte, levantando el cabello de Valeria mientras ella cruzaba los brazos con impaciencia. Sus tacones golpeaban el asfalto húmedo, marcando un compás de irritación. Observaba a Gabriel agachado, con el rostro iluminado apenas por la luz de los faros, y su gesto de superioridad se acentuaba en cada palabra. «Nunca cambiaste, ¿verdad? Siempre oliendo a grasa, siempre metido entre hierros viejos», dijo con una risa amarga, como si cada sílaba estuviera diseñada para recordarle su lugar. Sus ojos brillaban de desprecio, y en su boca se dibujaba una sonrisa cargada de arrogancia. Gabriel apretó la mandíbula sin levantar la mirada, sus manos firmes sobre el motor oxidado. Podía sentir cómo las palabras de Valeria intentaban atravesarlo como cuchillas invisibles, pero se aferraba al silencio. Sus hombros tensos revelaban el esfuerzo por contenerse, mientras la lluvia resbalaba por su rostro y mezclaba gotas de agua con el sudor de la tensión. Cada movimiento suyo era observado con detenimiento por Valeria, que disfrutaba prolongando aquella sensación de dominio, como si la carretera vacía se hubiera convertido en un escenario donde solo ella tenía el poder. La diferencia social estaba presente en cada gesto. Ella, con su chaqueta de diseñador empapada pero aún reluciente, erguida como una reina en desgracia que jamás aceptaría mostrarse vulnerable. Él, con su ropa gastada y botas llenas de barro, representaba lo que Valeria siempre había aprendido a menospreciar. No hacía falta que hablara más. El aire se llenaba de esa tensión invisible que nace cuando el orgullo se mezcla con viejas heridas. Por un instante, el silencio fue tan profundo que se escuchó el zumbido lejano de un insecto. Gabriel levantó apenas la mirada, y sus ojos se cruzaron con los de ella, revelando algo que Valeria no esperaba ver. Dignidad. No rabia, no rencor, sino dignidad pura, como si nada pudiera quebrar el respeto que él tenía por sí mismo. Aquella mirada silenciosa la incomodó más que cualquier respuesta áspera, porque en su interior sabía que no lograba hundirlo como deseaba. Valeria giró la cabeza hacia otro lado, con un bufido cargado de impaciencia, mientras murmuraba para sí misma: «Un multimillonario jamás debería depender de alguien como tú». La frase salió envenenada, como una lanza lanzada sin piedad, y resonó en la oscuridad de la noche como un eco de injusticia. Gabriel respiró hondo, conteniendo una respuesta que amenazaba con brotar. La carretera parecía vibrar con la tensión que crecía segundo a segundo, preparando el terreno para un choque inevitable. Valeria no dejaba de pasearse de un lado a otro,
moviendo sus manos con dramatismo y rodando los ojos cada vez que miraba a Gabriel. Su tono de voz se volvió aún más cortante, como si necesitara reafirmar en cada palabra la distancia entre ellos. Siempre serás el mismo chico invisible de la escuela, aquel que se sentaba al fondo y que todos ignoraban. No importa lo que hagas, nunca estarás a mi nivel, soltó con una sonrisa ladeada, segura de que su comentario lo destrozaría. La carretera, oscura y solitaria, parecía amplificar la crueldad de su risa. Gabriel levantó lentamente la vista, con la frente perlada de gotas de lluvia, y la observó con un silencio pesado. Sus ojos oscuros mostraban calma, pero sus labios tensos delataban la herida que aquellas palabras habían abierto. No respondió. Solo continuó trabajando, como si su valor no dependiera de contestar, sino de demostrar. Esa indiferencia incómoda hizo que Valeria frunciera el ceño, molesta de que su veneno no surtiera efecto inmediato. El desequilibrio era evidente. Valeria lo miraba desde arriba, con los brazos cruzados y la postura altiva de quien nunca había escuchado un no. Su perfume caro todavía se percibía en el aire, mezclado con el olor a aceite y metal que rodeaba a Gabriel. Era como si la vida misma hubiera puesto frente a frente dos mundos opuestos, recordándole a ella que, aún rodeada de lujo, estaba indefensa en aquel instante. Y lo que más la irritaba era depender de un hombre que alguna vez consideró insignificante. Cada palabra que Valeria lanzaba estaba cargada de recuerdos de humillaciones pasadas, como si quisiera repetir en esa carretera lo que una vez ocurrió en la escuela. Su rostro mostraba orgullo, pero sus ojos, en el fondo, escondían un leve temblor de inseguridad que ella misma no quería aceptar. Gabriel, en cambio, respiraba profundamente, dejando que la lluvia limpiara su piel, y de alguna forma también sus heridas del pasado. La tensión crecía, latente, como un incendio que aún no mostraba las llamas. Finalmente, Valeria volvió a reír con sarcasmo, inclinándose hacia él para asegurarse de que cada palabra se clavara como un cuchillo. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que un hombre como tú tenga que salvar a una mujer como yo. Es patético, Gabriel, simplemente patético. Su voz sonó como un trueno que retumbó en la noche. Y aunque él permaneció en silencio, sus manos comenzaron a moverse con mayor precisión, como si en su interior algo estuviera a punto de despertar. Valeria se inclinó sobre el coche con una mirada llena de burla, observando cada movimiento de Gabriel como si fuera un espectáculo ridículo. «Mírate, empapado, sucio, igual que siempre. ¿De verdad crees que alguien como yo podría agradecerte?», lanzó con voz aguda, casi disfrutando de cada palabra. Su risa resonó en la noche, fría, arrogante, como un eco que golpeaba sin piedad. Gabriel se mantuvo firme, apretando los dientes, aunque la tensión en sus brazos mostraba que el veneno de esas frases lo alcanzaba más de lo que quería admitir. El silencio entre ambos era pesado, como si la carretera misma contuviera la respiración. La luz de los faros iluminaba las gotas de lluvia que caían sobre su rostro, revelando la paciencia inquebrantable de Gabriel. Cada segundo que pasaba aumentaba el contraste. Ella, altiva, usando el poder de sus palabras como un arma. Él, humilde pero resistente, dejando que su dignidad hablara en lugar de su voz. Era un combate invisible, donde los golpes eran frases y las heridas quedaban ocultas en el alma. De repente, Valeria dio un paso hacia él, bajando la voz para que sus palabras fueran aún más hirientes. «No has cambiado nada, Gabriel. En la escuela eras un don nadie, y ahora sigues siéndolo. Los ricos nacemos para mandar, y los pobres nacen para obedecer». Su rostro se endureció con una mueca de desprecio, y sus ojos brillaron con la frialdad de quien cree tener razón absoluta. Esa frase fue un golpe seco,
una puñalada que buscaba destruir lo poco que quedaba en pie. Gabriel cerró los ojos por un instante, respirando hondo como quien recoge fuerzas de lo más profundo de su ser. Entonces, algo en su mirada cambió. Ya no era solo resistencia, era determinación. Sus manos se movieron con rapidez, ajustando piezas, girando tornillos con una habilidad que parecía casi imposible para alguien que Valeria había tachado de insignificante. En cuestión de segundos, el motor, que parecía muerto, rugió con una fuerza inesperada, llenando el aire con un sonido que rompió la tensión. Valeria abrió los ojos de par en par, sorprendida, con la boca entreabierta, incapaz de pronunciar palabra. El rugido del coche era la respuesta que Gabriel nunca había necesitado decir. Él se incorporó lentamente, con la lluvia cayendo sobre sus hombros, y la miró directo a los ojos. Tal vez yo no sea millonario, pero aprendí a levantarme solo, y eso es algo que ni todo tu dinero podrá comprar. Esa declaración cayó como un rayo en medio de la tormenta, dejando a Valeria sin armas, sin palabras, sin su acostumbrada superioridad. Y ahora dime, ¿tú qué piensas de esto? ¿Crees que la verdadera fuerza está en el dinero o en la dignidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué sientes en este momento de la historia. Valeria permaneció inmóvil, con el corazón acelerado, incapaz de apartar la mirada de Gabriel. Su orgullo luchaba por mantener la compostura, pero sus manos temblaban levemente, delatando un nerviosismo que nunca antes había mostrado. Su rostro, que solía ser un muro de arrogancia, se fracturaba poco a poco bajo el peso de la humillación. Había sido testigo de algo que jamás imaginó. Aquel chico al que despreciaba tenía una habilidad, una fuerza y una serenidad que ningún dinero podía comprar, y eso, para ella, era más doloroso que cualquier derrota. La tensión en la carretera se volvió casi insoportable. Valeria respiraba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, mientras Gabriel mantenía la calma de alguien que había aprendido a sobrevivir en silencio. La lluvia caía sin detenerse, cubriéndolos como un telón que marcaba el fin de una vieja obra y el inicio de algo nuevo. Los faros iluminaban la silueta firme de Gabriel, que ya no parecía el muchacho humilde de antes, sino un hombre capaz de sostenerse en pie frente a cualquier tormenta. Ella intentó recuperar su tono altivo, pero su voz salió quebrada. Esto no significa nada, Gabriel. Sigues siendo el mismo don nadie. Sin embargo, ni ella misma creyó en sus palabras. Sus ojos se desviaron hacia el coche que ahora funcionaba gracias a él, y esa simple evidencia derrumbaba toda su fachada. El poder había cambiado de manos, y aunque Valeria luchara por negarlo, lo sentía ardiendo en su interior como un fuego que quemaba su orgullo. Gabriel no necesitó gritar ni humillarla de vuelta. Su silencio era más fuerte que cualquier discurso, y en ese silencio estaba la victoria. Dio un paso hacia atrás, con los brazos relajados, mientras la lluvia corría por su rostro como si lo limpiara de todo el pasado. Valeria lo siguió con la mirada, y por primera vez no supo qué decir. Era ella quien se sentía pequeña, frágil, vulnerable en una carretera donde creía tener el control absoluto. La noche entera parecía guardar la respiración, y en ese instante Valeria comprendió que algo había cambiado para siempre. La diferencia social seguía allí, marcada como una cicatriz, pero el equilibrio de poder ya no era el mismo. Gabriel había demostrado, sin necesidad de palabras, que la dignidad es una riqueza que nadie puede arrebatar. Y esa revelación comenzó a quebrar las murallas que Valeria había construido durante tantos años. Valeria se quedó junto al coche, empapada, con los brazos cruzados, como si aún quisiera sostener una corona invisible que ya no le pertenecía. Sus labios temblaban, intentando formar una réplica que no llegaba.
Cada mirada hacia Gabriel era un recordatorio doloroso de que la burla y la humillación que había lanzado contra él se habían convertido en su propio reflejo. Por primera vez, la multimillonaria se sintió desnuda de poder, enfrentada a un hombre al que siempre había creído inferior. Gabriel, en cambio, permanecía erguido, sin necesidad de levantar la voz ni de exhibirse. Su expresión serena era un golpe de realidad más fuerte que cualquier palabra hiriente. La manera en que se secaba las manos en su ropa mojada, con tranquilidad, transmitía una confianza que desconcertaba a Valeria. Ella lo observaba, y cuanto más lo hacía, más comprendía que aquel chico que despreciaba ya no existía. Frente a ella estaba un hombre transformado por la vida, por la lucha, por el dolor convertido en fortaleza. El sonido del motor encendido se mezclaba con el retumbar de la lluvia, como si el propio universo hubiera decidido dar la razón a Gabriel. Valeria apretó los puños, consciente de que cualquier intento de volver a humillarlo sería en vano. Su respiración se volvió pesada, sus hombros se hundieron, y la arrogancia que la acompañaba desde siempre comenzó a resquebrajarse. Era imposible negar lo evidente. Él había ganado, no con dinero, sino con carácter. Ella intentó una última vez sostener el papel de superioridad. «No creas que esto cambia nada», murmuró con un hilo de voz, mirando hacia otro lado. Pero su tono no tenía firmeza, carecía de la seguridad que solía imponer en los demás. Gabriel entonces la miró fijamente y con voz baja pero cortante pronunció: «No necesito que cambie nada, Valeria. Yo sé quién soy, y eso me basta». Fue un golpe final, un derrumbe silencioso que dejó a la joven sin argumentos. La carretera quedó en silencio, salvo por la lluvia que seguía cayendo como un aplauso del destino. Valeria no pudo evitar bajar la mirada, derrotada en su propio terreno, mientras Gabriel se alejaba unos pasos con dignidad intacta. Aquella noche no solo había sido testigo de la reparación de un coche, sino del derrumbe de su orgullo y del renacer de una verdad imposible de ignorar. El dinero compra muchas cosas, pero nunca la grandeza de un corazón íntegro. La respiración de Valeria se volvió irregular cuando comprendió que el silencio de Gabriel era más devastador que cualquier grito. Sus pupilas se dilataron y el orgullo que siempre la había acompañado empezó a derrumbarse como un castillo de arena frente a una ola furiosa. El rugido del coche recién encendido sonaba como un testimonio de la victoria de él, como una verdad que ya no podía ocultar. El aire parecía vibrar alrededor, cargado de una tensión eléctrica que anunciaba que algo estaba a punto de estallar. Gabriel dio un paso hacia adelante y cada movimiento suyo parecía arrastrar consigo todo el peso de los años de desprecio que había soportado. Sus botas mojadas resonaron sobre el asfalto y en sus ojos había una firmeza que heló a Valeria. Ella retrocedió instintivamente, como si de pronto entendiera que la balanza había cambiado de lado, que la posición que siempre creyó intocable se le escapaba de entre los dedos. En ese instante, la arrogancia de la multimillonaria ya no tenía espacio donde sostenerse. El silencio se rompió con la voz de Gabriel, firme y contenida, pero cargada de una fuerza que estremecía. «Pasaste años creyendo que yo no valía nada, Valeria. Pero aquí estás, dependiendo de mis manos para seguir tu camino. El dinero te hizo pensar que eras invencible, pero tu poder se apaga cuando la vida te deja varada en medio de la nada». La lluvia golpeaba más fuerte, como si acompañara la dureza de esas palabras que resonaban en el corazón de ella. Valeria intentó replicar, pero su voz se quebró en un murmullo débil, incapaz de imponerse. Bajó la mirada, y por un segundo se vio a sí misma reflejada en el charco que la lluvia había formado a sus pies. Una mujer con maquillaje corrido, el cabello pegado a la cara y la dignidad hecha pedazos. Ese reflejo le dolió más que cualquier frase.
Gabriel, en cambio, seguía en pie, fuerte, erguido, con una calma que contrastaba con el caos de su interior. Y entonces, como un golpe final, él pronunció la frase que cortó la noche como un rayo. No soy yo quien debería sentirse avergonzado, Valeria. Eres tú, porque tu riqueza no ha podido comprarte ni un gramo de respeto. Esa sentencia cayó con un peso insoportable sobre ella, dejando el aire denso, casi irrespirable. El poder había cambiado de manos de manera definitiva, y lo que antes era humillación, ahora se había convertido en justicia. El rostro de Valeria se contrajo en un gesto de incredulidad, como si aquellas palabras hubieran atravesado su piel y alcanzado el centro de su orgullo. Sus labios se abrieron, pero ningún sonido salió de ellos. Su garganta parecía cerrada por la vergüenza. La lluvia, cada vez más intensa, la envolvía como un telón que caía sobre la reina destronada de su propio mundo. En sus ojos se acumulaba una mezcla de furia y dolor, la furia de quien siempre había dominado y el dolor de descubrir que ese dominio se desmoronaba ante la fuerza tranquila de Gabriel. Gabriel, en cambio, permanecía firme, con la postura erguida y las manos aún manchadas de grasa, como un símbolo de la vida que había aprendido a construir con esfuerzo. Sus ojos brillaban, no de rabia, sino de una claridad que nacía de la experiencia. No había odio en él, solo la certeza de que, por primera vez, estaba reclamando el lugar que merecía. El rugido del motor a su lado era como un aliado silencioso, una prueba tangible de que su valor estaba más allá de las palabras. Valeria retrocedió un paso más, con los tacones resbalando en el asfalto mojado. La arrogancia se había transformado en vulnerabilidad, y su cuerpo lo delataba, los hombros caídos, las manos inquietas buscando algo a lo que aferrarse, la respiración entrecortada de quien sabe que ha perdido la batalla. Ella intentó disimularlo, levantar el mentón para recuperar su papel de superioridad, pero cada gesto suyo era torpe, débil, como una máscara que se derrite bajo la tormenta. Él no necesitaba más argumentos, y eso era lo que más la desgarraba. Gabriel se limitó a observarla en silencio, y esa mirada pesada era suficiente para ponerla frente a la verdad que siempre había querido evitar. Su dinero podía comprar coches, mansiones y lujos, pero jamás respeto ni dignidad. Ese choque era brutal, porque por primera vez se encontraba indefensa ante alguien que no buscaba su fortuna, sino simplemente la trataba con la dureza de la verdad. Un trueno retumbó en el cielo, y en ese instante Valeria supo que nada volvería a ser igual. Había caído desde la cima de su arrogancia hasta el suelo frío de la humillación, y Gabriel era quien sostenía la balanza. La escena se convirtió en una inversión absoluta de poder. El chico al que había despreciado se erguía como un gigante frente a ella, y ella, la multimillonaria altiva, era apenas una sombra bajo la lluvia. Valeria trató de recuperar el aire, pero sus pulmones parecían negarse a obedecerle. El sonido del motor encendido, firme y constante, se convirtió en un recordatorio cruel de que había sido él quien lo había logrado. «Esto no cambia quién soy», murmuró con un hilo de voz, pero sus palabras flotaron vacías en el aire, sin fuerza, sin la soberbia que solían cargar. Gabriel no contestó, y ese silencio fue como un espejo que reflejaba toda su debilidad. El contraste era insoportable. Ella, temblando bajo la lluvia con el maquillaje deshecho y la ropa pegada al cuerpo como un recordatorio de vulnerabilidad. Él, empapado también, pero de pie, con la frente alta y la dignidad intacta. Esa imagen era una sentencia que nadie podía borrar, ni siquiera la fortuna más grande del mundo. El poder había cambiado de dueño, y Valeria lo sabía, aunque su orgullo intentara resistirse. De repente, Gabriel avanzó un paso más, y su voz resonó grave, fuerte, inapelable.
Toda tu vida te burlaste de quienes no tenían lo que tú poseías, Valeria, pero hoy, aquí, eres tú quien depende de mí, y eso jamás lo olvidarás. La contundencia de esas palabras cayó como un relámpago, iluminando lo más oscuro de su corazón. Por un instante, Valeria no pudo sostener la mirada y bajó los ojos, vencida, incapaz de sostener aquel peso. El momento era un juicio silencioso, y la carretera mojada parecía ser el tribunal perfecto. Valeria se cubrió el rostro con una mano, intentando ocultar las lágrimas que se mezclaban con la lluvia. No podía aceptar que aquel hombre, a quien había despreciado durante tantos años, fuera ahora quien le enseñaba la lección más dura de su vida. Y en esa mezcla de dolor y vergüenza, entendió que el dinero jamás la había hecho invulnerable, sino dependiente de una mentira. Gabriel, viendo su fragilidad expuesta, no buscó venganza ni humillación. Su voz se suavizó apenas, lo suficiente para ser clara y firme. No busco tu agradecimiento, Valeria. Solo quiero que entiendas que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar y de resistir. Esa frase fue un golpe final, no de violencia, sino de verdad. Y en ese instante, la diferencia entre ambos quedó marcada para siempre. Y ahora dime, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Gabriel? Déjame tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un like para que más personas puedan sentir la fuerza de esta historia. El silencio de Valeria se convirtió en un abismo incómodo, donde cada segundo pesaba como una eternidad. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora se perdían en la carretera oscura, incapaces de sostener la mirada de Gabriel. La lluvia continuaba cayendo sin piedad, borrando lentamente las huellas de maquillaje en su rostro, como si también quisiera borrar la máscara de arrogancia que había llevado por tantos años. Su respiración era entrecortada, débil, como si en cada exhalación escapara un poco de su orgullo roto. Gabriel permaneció en pie, observándola con una mezcla de firmeza y compasión. No necesitaba alzar la voz, porque ya no había nada que demostrar. La escena hablaba por sí sola. La multimillonaria que siempre creyó tener el mundo a sus pies estaba de rodillas frente a una verdad que no podía comprar. Sus hombros caídos y su cuerpo rígido transmitían la sensación de un edificio que se derrumba lentamente, incapaz de sostener su propio peso. Valeria intentó hablar, pero lo único que salió fue un sollozo ahogado, tan bajo que apenas pudo escucharse entre el ruido de la lluvia. Aquel sonido fue el reflejo de un alma desnuda, de alguien que había perdido su batalla más importante, la de demostrar que el dinero podía sostenerlo todo. Sus manos, acostumbradas a sostener bolsos de diseñador, ahora se aferraban torpemente a su propio cuerpo, buscando un refugio que no encontraba. Gabriel, viendo aquella fragilidad, dio un paso atrás y levantó la mirada al cielo, dejando que las gotas lo golpearan como un recordatorio de que había superado algo más grande que un coche averiado. Sus labios esbozaron una leve sonrisa, no de burla, sino de satisfacción silenciosa de quien sabe que la justicia, al fin, se había manifestado. Era un triunfo que no necesitaba aplausos, porque el mayor reconocimiento estaba en la verdad expuesta. La noche se volvió un escenario de contraste absoluto. Valeria derrotada, con la soberbia hecha pedazos, y Gabriel erguido, con la dignidad brillando más fuerte que cualquier fortuna. Y en ese cuadro, marcado por el frío y la lluvia, el destino dejaba claro que el verdadero poder no se mide en riquezas, sino en la capacidad de resistir y mantenerse íntegro, incluso frente a la humillación. Valeria permaneció inmóvil, con el corazón latiendo desbocado, como si cada golpe en su pecho le recordara la derrota que no quería aceptar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de vergüenza, sino de la amarga certeza
de que había subestimado al hombre equivocado. La lluvia caía sobre ella como un castigo divino, borrando cualquier vestigio de la imagen perfecta que siempre mostraba al mundo. Por primera vez ya no era la multimillonaria inalcanzable, era solo una mujer frágil, desarmada frente a la verdad. Gabriel, aún con las manos manchadas de grasa, caminó hacia el coche y cerró el capó con firmeza. El sonido metálico retumbó como un martillo final en aquel juicio silencioso. Se giró hacia Valeria y en sus ojos ya no había ira, solo determinación. Su postura, erguida y tranquila, era la imagen de un hombre que había conquistado la dignidad que tantas veces le intentaron arrebatar. No necesitaba decir más, porque la victoria ya estaba escrita en cada detalle de la escena. Ella trató de recuperar fuerzas, alzando la cabeza como si aún quisiera sostener la máscara de superioridad, pero su voz tembló cuando intentó hablar. Yo no te necesitaba, murmuró, aunque cada palabra sonaba vacía, sin peso. La mentira era evidente, y lo sabía. Su mirada evitaba encontrarse con la de Gabriel, porque en lo profundo entendía que aquella frase era el último refugio de un orgullo destrozado. Gabriel se detuvo frente a ella y con un tono sereno pero cortante pronunció las palabras que sellarían aquella noche para siempre. Nunca más intentes medir a las personas por el dinero, Valeria, porque hay cosas que tu fortuna nunca podrá comprar. El respeto, el valor y la dignidad. La fuerza de su voz se mezcló con el rugido lejano de un trueno, como si incluso el cielo quisiera subrayar la sentencia. Valeria bajó la mirada, derrotada, sin nada más que decir. El sonido constante del motor en marcha y la figura imponente de Gabriel, alejándose bajo la lluvia, quedaron grabados en su memoria como una marca imposible de borrar. La carretera oscura fue testigo de la gran reviravolta. La multimillonaria que humillaba ahora era la humillada, y el muchacho despreciado se había convertido en el hombre que cambió el rumbo de la historia. Recuerdo con claridad cómo la lluvia seguía cayendo sobre nosotros, cubriendo la carretera como un manto de hielo. Yo permanecí de pie, en silencio, dejando que mis palabras se quedaran flotando en el aire. No necesitaba más. En ese momento entendí que la verdadera victoria no se grita, se sostiene con dignidad. Valeria bajó la cabeza y en su rostro ya no quedaba ni rastro de soberbia. La mujer que siempre había mirado por encima del hombro, ahora no encontraba valor ni siquiera para sostenerme la mirada. Pasaron los días y las consecuencias llegaron como una tormenta que nadie pudo detener. Su humillación aquella noche no se quedó en secreto. Pronto, las personas de su entorno comenzaron a hablar. Las noticias se filtraron y aquella imagen impecable que siempre proyectaba empezó a resquebrajarse. Los mismos que alguna vez le aplaudieron comenzaron a señalarla, recordándole lo cruel que había sido conmigo y con tantos otros. Valeria, la multimillonaria orgullosa, se convirtió en el blanco de críticas y perdió parte del poder que tanto había defendido. La vergüenza la persiguió como una sombra. En su empresa, los murmullos crecieron hasta convertirse en un juicio silencioso, y aunque no fue destituida, su reputación sufrió un golpe del que no pudo levantarse fácilmente. Muchos dejaron de confiar en ella, y lo que más le dolió fue descubrir que el dinero no podía comprar respeto ni lealtad. Esa fue su verdadera condena, un castigo más cruel que cualquier tribunal. Yo no busqué venganza, no la necesité. La vida misma se encargó de mostrarle el precio de su arrogancia. Con el tiempo, Valeria cambió. Lo vi en sus ojos cuando volvió a cruzarse conmigo, mucho después de aquella noche. Ya no era la mujer que me despreciaba con risas venenosas, sino alguien marcado por el arrepentimiento. Su voz temblaba cuando me pidió perdón, reconociendo que aquel encuentro la había transformado.
No buscaba excusas, solo aceptación. Y aunque no podía borrar el daño que había hecho, al menos entendió que la verdadera riqueza estaba en valorar a las personas, no en humillarlas. Hoy cuento esta historia con la frente en alto, no porque quiera revivir el dolor, sino porque sé que puede abrir los ojos de quienes aún creen que el dinero define la grandeza. Yo descubrí que la dignidad y el respeto pesan más que cualquier fortuna. Gracias por escucharme, por acompañarme en cada palabra. Les invito a suscribirse al canal, compartir este video y dejar su like para que más personas puedan sentir que aunque nos quieran humillar, siempre hay una esperanza que nos devuelve la fuerza. Porque al final, la vida siempre se encarga de poner a cada uno en el lugar que merece.